Bien, entonces les decía yo que aquí, en esta gráfica, ya se borró. Y les decía yo que en esta gráfica la señal verde es la señal de voltaje, tiene 4 volts, y la señal roja es la señal de corriente. Aquí está el eje de corriente, entonces anda cerca de los 4 miliamperes. Aunque aparentemente se vean igual, la medición es completamente diferente. Bien, entonces vamos a dejar ahí a la resistencia y nos vamos con el capacitor. Aquí le damos una C y ya tenemos el capacitor. Ahí está el capacitor. Vamos aquí para borrar. Y aquí tenemos el capacitor. Hay que darle su valor. Déjenme ver qué valor tiene el capacitor. Uy. 0.1 micros. Es de 0.1 micro. Listo. Ahora sí. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el capacitor. Entonces es C2. Entonces le damos aquí. Ahí está la señal de la fuente. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos otra vez a plot y le decimos que nos agregue plot en otra ventanita. Y entonces ahí a esa ventana le vamos a decir que nos agregue un trazo. Y ese trazo nosotros lo vamos a hacer. Yo quiero que mida el voltaje del capacitor. Entonces le digo B, paréntesis, C2. Aquí va paréntesis, ya le puse un 8. C2, 2 puntos, 1, luego coma C2, 2 puntos, 2. O sea, le estoy diciendo que quiero que me mide el voltaje entre las terminales del capacitor 2, entre las terminales 1 y 2. Le estoy diciendo que quiero el voltaje en ese capacitor. ¿De acuerdo? Cópienlo, por favor. Así es. Cuando uno quiere medir el voltaje de un elemento, entonces hace uno hace uno la ecuación.
Entonces ahora vamos a tener otro voltaje, pero aquí, miren, aquí está. El voltaje del capacitor. A ver, ¿por qué no está dando tan raro? Bueno, sí, así es. Ujú. Y luego, ahí mismo, le vamos a agregar, la corriente. La corriente en C2. Ujú. Entonces le decimos agregar trazo y queremos la corriente en C2. Ujú. Le decimos que hay que marcarla para que aparezca aquí y le decimos OK. A ver, uy, no le agregué trazo. A ver, pues ahorita lo voy a hacer. Agregar eje y agregar trazo. Y aquí está. Hice 2. Ahí está. Ujú. Entonces, el voltaje es muy parecido al voltaje de la fuente. Vean. Y la corriente tiene una forma completamente diferente. Ahora, si ustedes se dan cuenta y se acuerdan, cuando vimos los elementos básicos, vimos que, por ejemplo, la corriente en un capacitor es la derivada del voltaje. Ujú. La derivada del voltaje. Bueno, pues la derivada del voltaje es esto que tenemos aquí. La derivada de esta señal. La derivada de esta señal nos da esta. Ujú. Y la corriente en el capacitor. A ver, no, perdón. El voltaje es la integral y la corriente es la derivada. Esta señal, la azul, es la derivada. Ujú. Es la derivada de esta señal. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la señal que nos da el capacitor en la corriente. Ujú. Y este es el voltaje del capacitor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a cambiarle de color también a esto para que se vea bien. Porque no se confunda con el voltaje para que no se confunda con el voltaje. A este también le vamos a cambiar el color. Vamos a darle un color más claro. Ujú. Así ya se ve mejor. Entonces, a esta señal que está aquí, la roja, a esa no la tomen en cuenta porque esa no le puse su propio eje. Ujú. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué pasa con el inductor. Entonces vamos a ver el inductor. Ponemos L. Ok.
tape. Y luego aquí nada más alambramos, a ver. Alambramos esta conexión. Listo. Vamos a ver qué valor tiene esto. ¿Qué valor hay que darle? Por ver 1.5. 1.5. 1.5 Henrys. Listo. Ya estuvo. Entonces, empezamos. ¿Todos van al parejo? Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver. Aquí está. Entonces vamos a agregar otra vez otro trazo. Bueno, primero eje. Luego un trazo. El trazo va a ser de el voltaje en la bobina. Entonces es B, paréntesis, creo que es L2. L2, 2.1, coma, L2, 2.2, y cerramos el paréntesis. Ahí está. Entonces, okay. Vean por favor cómo se pone, cómo se mide el voltaje, cómo se pone la ecuación para medir el voltaje. Listo. Ahí está. Y ahora vamos a agregar otro trazo, que va a ser la corriente en L2. Uy, otra vez. Déjenme hacer, bueno, sí, déjenme hacer otra vez.
Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, entonces aquí tenemos el voltaje en la bobina y la corriente en la bobina. Ujú. La corriente en la bobina. La corriente en la bobina es muy pequeñita. Como ustedes pueden ver, es, es, este, es una onda senoidal prácticamente. A ver, vamos a ver. Vamos a cambiar la estrategia. Vamos a ver, espérenme. Vamos a agregar primero la corriente. Le decimos que sí. No, sigue siendo muy pequeña. Pero, a ver. Déjenme cambiarle aquí. Vamos a cambiar esto, miren. Es importante esto que vamos a hacer porque creo que estamos en el transitorio todavía. Entonces, vamos a cambiarle aquí a 50 y 50.5. 50 milis y 50.5, porque veo que está muy deforme la señal. A ver, la corriente primero. Ahí está. Y si ven ustedes, sigue todavía, sigue deforme, porque por debajo del eje X, debajo del eje está muy por debajo y muy por arriba. Y digo, aquí muy por debajo y un poquito arriba. Y aquí va creciendo. Vean ustedes que aquí está más alto que aquí. Ujú. Y aquí ya está más pegado al eje que aquí. A ver, dejen cambiarle todavía más el tiempo.
Vamos a ver. Aquí. Vamos a darle 80. 80 milis y aquí 80.5. Aceptar. Y le corremos. Y luego aquí otra vez. Y luego aquí trazo. Agregar trazo. Y L2. Y OK. Creo que ahí ya se estabilizó. Parece ser que ahí sí estamos en el permanente. No sé si pueden ustedes verla. Estaba muy deforme, ahorita sí ya está. Creo que ya está ya se estabilizó. Bien, y ahora vamos a agregar un eje y vamos a agregar un trazo. Ahora sí va a ser el del voltaje, que va a ser V, L2, perdón, L2, 2.1, coma, L2, 2.2 y cierro paréntesis. OK. Ahí está. Ya se ve mejor. No se veía para muy bien. Vamos a cambiarles colores. Ahí están. Entonces, fíjense, la bobina tiene la señal roja, es una señal triangular también. Sin embargo, la corriente es senoidal. La corriente es senoidal. Y aquí también, vean ustedes que el voltaje se mantiene adelante de la corriente. Este es el voltaje, empieza a subir y aquí, mucho tiempo después, empieza a subir la corriente. Bien, entonces vámonos rápido. Tómenle a esto ¿cómo se llama? Tómenle una captura de pantalla y vamos a hacer la señal cuadrada, vamos a diseñarla. Entonces, la señal cuadrada la vamos a diseñar. Vamos a ver cómo le vamos a hacer en la señal cuadradita. Entonces, para la señal cuadrada, vamos a hacer las siguientes modificaciones aquí. Aquí, menos 4 y más 4 van a seguir. Menos 4 y más 4 siguen. Este va a ser 0. TR. Y va a ser 0 también. O sea, el tiempo de subida es 0 y el tiempo de bajada es 0.
Y aquí el ancho del pulso va a ser igual a 0.2. 0.2 milis. ¿Ok? Y el periodo de 0.4 milis. Ya está nuestra señal diseñada. Está ya. Vamos a empezar con la bobina para no tener que regresarnos a la resistencia y luego volver a ir bajando elemento por elemento. Pues vamos a ver qué pasa con esto. Ustedes me dicen si ya empezamos. Sí, profe, ya. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Entonces le damos aquí. Ahí está la señal cuadrada. La señal cuadrada empieza aquí y termina aquí. Entonces, si queremos ver dos señales, le vamos a dejar en 80.8. 80.8. Vamos a ver. Aquí nos vamos y le ponemos aquí 80.8. Porque recuerden que el periodo, aquí dice, es de 0.4 milisegundos. Dos periodos es 0.8 milisegundos, 0.8 milisegundos. Entonces aquí vamos a ver dos señales cuadradas. Exactamente. Están. Aquí empieza una, termina aquí, empieza la otra y termina aquí. Bien, entonces, ahora vamos a ver, vamos a abrir nuestras dos gráficas. Entonces, nuestras dos ventanas. Vamos a decir el trazo. El trazo, agregar trazo. Vamos a tener la corriente en IL2. Ok, perdón, no le he marcado. Ok, ahí está la corriente. Y ahora vamos a ver el voltaje. La corriente, vean ustedes, ahora es un triángulo y le estamos metiendo una señal cuadrada. Bueno, entonces vamos a ver qué más. A ver si no hay alguien que quiere entrar. Bueno, entonces ahora nos vamos a agregar eje y agregamos trazo. Y ahora va a ser el voltaje de L2 L2
L2, 2, y creo que ya. El voltaje de L21 y L22, ok. Entonces creo que ya está. Vamos aquí. Fíjense cómo es el voltaje. El voltaje también es una señal cuadrada. Ujú. Y la corriente es una señal triangular. Vean ustedes que en el caso de la corriente, más bien el voltaje de la fuente empieza a subir y el voltaje de la bobina también empieza a subir. Ujú. Y luego permanece constante en el tiempo y también permanece constante en el tiempo. Ujú. En cambio, la corriente sube el voltaje y empieza a subir muy lentamente la corriente. Ujú. Aquí en la bobina, acuérdense ustedes que el voltaje se adelanta a la corriente. Ujú. Y además, eh, la corriente de la bobina nos da una forma triangular, ¿de acuerdo? Cuando es excitada con una señal cuadrada, nos da una corriente triangular. Ujú. Entonces, esto es otra cosa importante. Bueno, y finalmente, nada más nos da tiempo de ver el capacitor. Vamos a ver el capacitor. Vamos a ver. Debe ser el capacitor. Dijimos 0.1 micro, creo. 0.1 micros. Listo. Ahora sí vamos a ver. Ahí está la señal cuadrada. Y ahora vamos a ver. Bueno, vamos a meter aquí las tres señales. Aquí mismo. Agregamos un eje y agregamos un trazo. Decimos que queremos en el capacitor 3. Ahí está. Ujú. A ver, déjenme ver, creo que... ¿Qué es eso? Eso es corriente. Eso es corriente. Y eso...
Y bueno, vamos a ver cómo es la señal del voltaje. Entonces le decimos que nos agregue otro trazo. Agregue otro eje y agregamos otro trazo. Y entonces le decimos que nos agregue el voltaje. Vamos a tener voltaje de, a ver, ¿qué hice? Voltaje de C es C3, 2.1, C3, 2.2. Creo que ahí está. Y listo. Y ahí están los tres. Voy a poner este en amarillo porque este es el que no se ve. Los tres. Entonces está el verde, el rojo y el amarillo. Entonces, aquí tenemos a las tres señales juntas. Ustedes pueden hacerlo en ventanas separadas, como las otras dos que hicimos anteriormente, para que vean. A lo mejor se distinguen un poco más las señales, porque aquí las tres se ven así. Ahora, fíjense qué es lo que pasa. Esta señal, que es la corriente en el capacitor, cuando empieza a subir la señal cuadrada, empieza a subir también la señal del capacitor. Pero luego llega la señal cuadrada acá y se comporta como una señal de corriente directa. Y entonces el capacitor en la señal de corriente directa empieza a bajar durante su transitorio y queda en cero. Acuérdense que el capacitor tiene una corriente igual a cero a corriente directa. Esto se está comportando como corriente directa y el capacitor se está descargando hasta que llega a cero. En cambio, su voltaje, el voltaje, el amarillo, sí tiene voltaje. Empieza a subir, ¿cómo se llama? Empieza a subir la señal cuadrada, la señal de la fuente que está excitando, y también